En el día de hoy vamos a charlar con Hugo Melgarejo. Él pertenece a una nueva agrupación que se llama Resurgir. Es una agrupación dentro de los gremios de la AFIP, de la Administración Federal de Ingresos Públicos. No tienen un tipo de referencia política, es decir, no es que van hacia un partido político en concreto, no se consideran ni oficialismo ni oposición, pero sí se consideran una nueva alternativa para poder empezar a reflexionar ciertas ideas. Hugo, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Maximiliano? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, gracias por la presentación. Gracias por atendernos. ¿Lo dije bien o querés agregar algo más a esa presentación? Porque me parece muy interesante que la gente, desde cada uno de sus ámbitos, se involucre, tanto en la política como en los gremios, para, bueno, obviamente generar una sociedad mucho mejor de la que tenemos hoy, o al menos generar debates. Sí, en líneas generales sí, nosotros nacemos, digamos, yo soy un hombre de origen gremial, pero despegamos de la cuestión gremial para plantear cuestiones de orden político general. En principio a través de la forma de una escuela de formación política, ¿no? Con la idea de formar recursos calificados para comprender las grandes tendencias operativas a nivel del mundo, ¿sí? Y qué correlato no hay con la acción en nuestro país. De esto empezamos hace 2 años y medio, ¿sí? Hemos ido, digamos, con clases semanales, con docentes calificados, y todo esto que se viene planteando en el terreno teórico, ¿no? Como que la etapa de la globalización que nos anunciaron hace ya 30 años, una globalización donde supuestamente iban a desaparecer las naciones o los estados nacionales iban a dejar de tener importancia, así como agentes constructores de la política mundial, donde nos anunciaban que íbamos a ser ciudadanos del mundo. Dramáticamente la realidad con la pandemia aceleró la crisis de todo eso, ¿no? Es como que volteó esa imagen colectiva que nos habían inculcado hace 30 años, esta famosa aldea global, donde todos como ciudadanos del mundo íbamos a ser iguales. Sin embargo, nos dimos cuenta que no somos iguales, que hay estados más potentes, que hay estados más débiles, y que algunos no tienen estado ni siquiera. Claro, tal cual, que el libre tránsito de personas, el libre tránsito de bienes. Bueno, esto nunca se dio. Esto en realidad nunca se dio. Fue una ilusión, un relato que duró 30 años. Y la pandemia nos pone ante... El mundo no va a desaparecer, va a haber otro mundo, ¿sí? Va a haber otro mundo, va a haber nuevas reglas. El fin de los organismos multinacionales como la Organización Mundial de la Salud, que no anticipó la pandemia, que una semana dice una cosa, la semana siguiente dice otra, y nadie le da bolilla. ¿Sí? La profundización del conflicto entre dos grandes, Estados Unidos y China, que como siempre se van a terminar poniendo de acuerdo y repartiendo áreas de influencia y negocios, pero en este momento están disputando. ¿Sí? Inclusive te diría también se va a poner en disputa el poder y la hegemonía del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Organismos como el Fondo Monetario Internacional, tal cual, no resuelven los problemas. A la OMS, el más importante de los aportantes, que es Estados Unidos, lo que acaba de retirar los fondos. En fin, un mundo que está en cambio. ¿Sí? Y la Argentina... Frente a ese cambio nosotros decimos, bueno, ¿qué lugar vamos a ocupar? Esto es lo que nos estamos planteando. ¿Y ¿Sí? qué lugar que vamos a ocupar? Creo que amerito generaría un diálogo, ¿no? O al menos un consenso entre los diferentes actores, es decir, empresarios, políticos, referentes gremiales, no sé, todo el sector y el arco productivo argentino. Sí, mínimamente, y el ciudadano común participando de eso. Acá nosotros como país tenemos un serio problema. Hace
casi 50 años no se piensa en términos estratégicos, no se piensa en el largo plazo. La política ha pasado a ser lucha, una cuestión agonal. Ha dejado de ser arquitectura, ¿sí? Fíjese usted que la última vez que se habló en estos términos fue en el 74, en el discurso de Perón, el 1 de mayo, ante la Cámara Legislativa. Inmediatamente muerto Perón, el propio peronismo entierra todo eso, ¿sí? Y se dedica a la pelea por los cargos, a la pelea chiquita. Alfonsín también en su momento planteó alguna cuestión de largo plazo, pero la propia dirigencia radical lo deja de lado, ¿sí? Entonces, yo creo que existe en la inmensa mayoría de la sociedad argentina un amplio campo de coincidencias, ¿sí? Tenemos que apuntar a eso. Pensar el país a 30 años, que son los plazos con los que hoy se puede planificar, ¿eh? Ahora, Hugo, yo tengo que ahí pensar con vos y reflexionar con vos que cuando se piensan políticas estratégicas a mediano y a largo plazo, también entran visiones ideológicas. Está claro. Sí, claro. Porque, digamos, si yo lo siento con vos, por ejemplo, al expresidente Mauricio Macri, no va a pensar lo mismo que si lo siento con vos o la siento con vos a Cristina Fernández de Kirchner. Está claro que no van a pensar lo mismo. Y está claro que no van a querer tocar los mismos intereses. Seguramente que no, pero sí que las bases políticas y sociales de ambos, por ejemplo, de ambos que están de ambas dirigencias, tenemos un enorme campo de coincidencia. ¿Como por ejemplo? Bueno, por ejemplo, a ver, pensemos, la necesidad, primero la necesidad de la planificación. Si nosotros no planificamos, nos planifican de afuera, ¿sí? Nos piensan de afuera, ¿sí? O lo que es peor, ni siquiera nos piensan de afuera. Y nos miran. Miran cómo destruimos todo, ¿sí? Para que algún día... Bueno, yo digo, por ejemplo, en el terreno, en el más importante, en el de las relaciones internacionales, ¿sí? Porque ese después ordena todo lo demás campo. La Argentina tiene que pensar qué va a hacer frente a este enfrentamiento entre los grandotes. En general, el mantenimiento de una política de neutralidad nos sirvió. El tema después cómo salimos, ¿sí? ¿Cómo nos mantenemos neutrales? ¿Y cómo aprovechamos para el país esa neutralidad? ¿Sí? Claro, vos me podés decir, bueno, habrá dirigentes que quieren inclinarse por un lugar, dirigentes que quieren inclinarse para el otro, sí, seguro, muchos de ellos quieren ser portavoces, quieren cobrar por eso, la gente no. Pienso que las bases sociales, lamentablemente divididas por cuestiones menores, acuerdan con que no tenemos nada que ver con esa pelea entre gigantes. Porque es como en el barrio, cuando se pelean los grandotes, después se arreglan, y los que pierden son los chiquitos. Sí, estamos de acuerdo. Vamos a casos concretos, por ejemplo, en relación a lo que podríamos hacer. Porque, viste lo que pasó esta semana puntualmente con el caso de LATAM, ¿no? Que LATAM decide retirar su filial en Argentina y deja 1.700 trabajadores en la calle. Sí. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, un sector ideológico y qué es lo que dice el otro? Si yo me paro desde el sector ideológico, tal vez gremial, o me paro desde el sector ideológico, te diría peronista, va a decir, la justicia social dice o intenta que el empresario haga lo que tiene que hacer, cumpla sus obligaciones salariales con los trabajadores. Por ende, si la empresa se quiere ir y quiere quebrar, tiene que pagar las indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Otro sector, que por ejemplo lo he visto en el periodismo argentino, dice, la empresa se va porque los gremios fueron inflexibles y no dejaron que se reduzca el 30% o el 40% de los sueldos y que la empresa pudiera seguir funcionando como sigue funcionando en Brasil, como sigue funcionando en Chile, etcétera. ¿Cómo haces para articular esas dos visiones tan antagónicas? Yo digo, hay que pensar estratégicamente. Nos sirve
por ejemplo, ayer salió el dato, ¿no? 900 millones de dólares puestos en la aerolínea por año, ¿no? ¿Nos sirve eso o nos sirve invertir, por ejemplo, en un sistema ferroviario? Muchísimo más integrador que las aerolíneas. De primera calidad, ¿sí? Uno ha tenido oportunidad de viajar por el mundo y es un gusto viajar en tren. Totalmente, sí. Pero también tienen aviones, ¿eh? Pero también tienen aviones, desde luego. Desde luego, y los aviones en la pequeña y media distancia, el tren compite con el avión, sin ningún problema. Porque vos tenés que llegar 2 horas antes al aeropuerto, porque tenés que comerte después 1 hora hasta que te entregan la valija y podés salir. Entonces, pensar el país en términos estratégicos, en términos de integración, también implica pensar una red ferroviaria acorde, ¿sí? Y no dice, ¿de dónde sale el capital? Y del mismo lugar que sale el capital para mantener una aerolínea de bandera que cuesta 900 millones de dólares. Yo me acuerdo muy bien de Bernardo Neusta diciendo, el ferrocarril nos cuesta $1 millón por día. Sí, pero teníamos 30.000 kilómetros de red ferroviaria, 100.000 empleados y una cantidad de pueblos que desaparecieron cuando desapareció el ferrocarril. Sí. Entonces, digo, nos encierran en falsas alternativas. Ahora, ¿esto es la verdad? No sé. Esto es una posibilidad. ¿Por qué no discutimos qué queremos hacer, qué país queremos ser dentro de 30 años y a partir de eso actuamos hoy? Claro, no, totalmente, porque también entendiendo lo que vos estás diciendo y adhiriendo y firmando lo que vos decís en relación al tren, creo que no hay ningún argentino de buena fe que hoy no se dé cuenta de esa realidad y más teniendo en cuenta nuestra extensión territorial. Terrible, la verdad, es escuchar, es lo que viene diciendo Pino Solán hace años, ¿no? Yo no sé si es una gracia o es una desgracia, porque teniendo tanto y no sabiéndolo aprovechar, alguien va a venir a ocuparlo. Bueno, alguien se va a querer apropiar de eso. Ese es el gran temor también, ¿no? Y donde el Estado tiene que estar para ejercer su soberanía. Ya sabemos que en el mar no la podemos brindar. Fíjese usted. Acabamos de incorporar, nos situamos 8º país en el mundo con la incorporación de las 200 millas marinas. Exacto. En cuanto a territorio. Exacto. Y no tenemos forma de controlar ese mar porque, bueno, ¿por qué? Porque estamos mirando otra cosa. ¿Cuánto tardaron en arreglar el Irizar? 8 años. Uno dice, ¿en qué están pensando? Se nos hunde un submarino, no tenemos reemplazo. ¿En qué están pensando? Digo, más allá de la tragedia del hundimiento, ¿no? No, sí, estamos de acuerdo. Y esta línea de pensamiento que surge a través de Resurgir, ¿encontrás que hay eco por parte de la dirigencia en sentarse a charlar, en sentarse a conversar, en generar mesas de diálogo? Mira, nosotros empezamos viendo el problema. Primero desde el lugar de los intelectuales, que es la tarea de escuela que venimos haciendo, y terminamos diciendo, bueno, muchachos, hay que hacer la práctica de la escuela. Hay que salir a convocar a los amigos y amigables a generar una corriente de opinión en ese sentido. Después, si generamos la corriente, vendrán los dirigentes. No nos preocupa inicialmente la cuestión de llegar a un dirigente, porque están preocupados de otra cosa. ¿Entendemos? ¿Vos te crees que es mágico? Sí, no. Hace 50 años en el país no se piensa en términos estratégicos. No, pero aparte es interesante lo que vos decís, porque aquel que está en el círculo de confort no va a querer salir de ese círculo de confort. Hay otro que está afuera que tiene que romper ese círculo de confort y hacerle entender a ese pequeño núcleo que se puede mirar a más largo plazo. Lo comparto plenamente, ¿eh? Y me parece muy bien. Totalmente. Y me parece muy bien. Hugo, te agradezco muchísimo por estos minutos con Radio Sónica, ¿eh? Muchísimas gracias, muy amable. Te mando un abrazo muy grande, cuídate mucho, ¿eh? Hugo Melgarejo es de la agrupación Resurgir y charló en la mañana del arranque de estas visiones estratégicas que muchas veces analizamos, decimos, ¿no?, que el país debe tener líneas directrices a mediano y a largo plazo, a 10, a 15, a 20, a 30, a 50 años.
cómo pensamos la Argentina, qué va a pasar de la Argentina. Bueno, interesante que haya sectores o que haya gente que al menos quiere generar esa línea de pensamiento. Después veremos si se puede o no, si se pueden articular o no, si las diferentes visiones ideológicas se pueden sentar a charlar o no, pero por lo menos hay gente que lo intenta, ¿no? También, si mal no recuerdo, lo he escuchado al expresidente Duhalde mucho tiempo hablar de este tema, a veces solo en las sombras, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo piensa.